Bueno, excelente. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, formalmente, una vez más. Hoy vamos a trabajar sobre algunas estrategias de administración de grandes volúmenes de datos desde el punto de vista de tecnología de persistencia y procesamiento. ¿Sí? Estuvimos trabajando sobre sistemas de almacenamiento para un uso más transaccional, es decir, un uso diario para dar persistencia a aplicaciones. No obstante, ¿sí? Las organizaciones en general complementan la utilización de sistemas gestores de base de datos para su operatoria diaria con estrategias de administración para grandes volúmenes de datos de cara a análisis posteriores vinculados a la generación de conocimiento, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Bueno, básicamente tenemos la base de datos de todos los días, en la cual vamos persistiendo la operatoria transaccional, ¿sí? Y luego tomamos, ¿sí? Los datos de esa base de datos y los persistimos en otra tecnología de base de datos de cara a facilitar el análisis de datos, la generación de conocimiento de carácter más gerencial, ¿sí? Eso es un poco eh, el despliegue tecnológico usual en una organización de cara a la persistencia de datos. Un poco vamos a trabajar en cómo estas diferentes tecnologías, ¿sí? Para la persistencia de datos de cara al análisis fueron evolucionando en los últimos 25 años. ¿Sí? No quiere decir que vamos a hacer revisionismo histórico, es una forma de hacer la transposición didáctica en términos de que entiendan por qué una tecnología dio lugar a otra. A mí me gusta verlo en un panorama histórico, estas cosas siempre que se puede, porque eso de alguna manera nos va dando idea respecto a muchas veces por qué aparece una solución y esa solución que aparece muchas veces tiene que ver con limitaciones de la solución anterior. Por eso me parece interesante verlo en el tiempo. Sin embargo, hoy coexisten, ¿sí? Los tres tipos de almacenamiento, de tecnologías de almacenamiento para datos masivos de cara al análisis de información, hoy coexisten. ¿Qué quiero decir? Que trabajamos o las empresas trabajan o persisten sus datos con estas tres tecnologías, ¿sí? Data Warehouse, que es el primero de los conceptos que nació para eh, la persistencia de datos para la toma de decisiones. Data Lake, que fue una evolución, ¿sí? Más acá en el tiempo, a efectos de mitigar algunas limitaciones de los Data Warehouse. Y por último, que abordamos acá en chiquito, porque la verdad es que es un concepto que aparece hace solo 3 o 4 años. Los Data Lakehouse básicamente fueron una forma de decir, la verdad es que las dos soluciones tienen características interesantes y básicamente esta tercera solución lo que plantea es lo mejor de los dos mundos. Por eso el juego de palabra Data Lakehouse, ¿sí? Data Lake eh, relacionando el concepto con esta última tecnología y el concepto Lake House tiene que ver con hacer mención a Warehouse. ¿Sí? Eso es un poco la idea. Ahora vamos a ver un poquito de cada una de estas cuestiones. Cómo va la cosa, vamos a entender o tratar de hacer que entendamos qué es un data warehouse, cuáles son sus principales características, luego qué es un data lake, por qué aparece el data lake, qué cuestión mejora respecto al data warehouse, cuáles son las ventajas y desventajas de estas dos tecnologías. Vamos a ver que algunas, lo mismo pasaba con base de datos SQL y no SQL, es decir, algunas apoyan el foco y buscan garantías en torno a un conjunto de aspectos y otras lo hacen respecto a otros aspectos, ¿sí? Y el data lakehouse un poco vamos a conceptualizarlo y vamos a entender, creo que va a caer de maduro por qué es que fue necesario ir hacia ese lugar, ¿sí? Bien. Y la primera tecnología asociada a la administración de grandes volúmenes de datos fue nada menos que el Data Warehouse, por allá por la década del 90, cerca del año 94, si no me equivoco, nada menos que Bill Inman, ¿sí?
define el concepto de Data Warehouse, y básicamente la idea del Data Warehouse fue el hecho de Data Warehouse tiene que ver con un almacén de datos, ¿sí? Tener la posibilidad de integrar datos de diferentes aspectos de la organización en una única base de datos. Es decir, todos aquellos que hemos trabajado o trabajamos en el contexto de una organización mediana para arriba, sabremos que cada unidad de funcionamiento, cada unidad de negocio tiene sus propias bases de datos, ¿sí? Con las cuales persiste la operatoria vinculada a su labor diaria. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? No hay una única base de datos organizacional en general, ¿sí? Sino que hay diferentes bases de datos. No sé, si trabajamos en una organización que vende algo, habrá una base de datos para los recursos humanos, una base de datos vinculada a las ventas, una base de datos vinculada al control de inventario, una base de datos, y así sucesivamente, ¿sí? Y esa información, obviamente toda de interés para la organización y necesaria para hacer un análisis integral de todas las unidades de negocio, en general aparece dispersa en la organización, no solo en diferentes bases de datos, sino además persistida en diferentes tecnologías de base de datos, ¿sí? Lo cual dificulta, ¿sí?, la consulta integrada, es decir, nos permite hacer un join entre la tabla de empleados y la tabla de ventas, por ejemplo. Bueno, el Data Warehouse viene un poco a abordar ese problema. Si empiezan a proliferar las bases de datos organizacionales, se empiezan a generar diferentes soluciones en el marco de las organizaciones y no tenemos la capacidad de analizar toda la información de una organización a partir de una única tecnología de base de datos. Lo que viene a proponer Data Warehouse es una base de datos que integre las diferentes bases de datos de la organización con cierto nivel de estructura que luego nos permita hacer consultas integrales que vinculen diferentes aspectos organizacionales, aunque los datos necesarios para hacerlo estén persistidos en diferentes tecnologías de bases de datos, ¿sí? Esa es un poco la idea a partir de la cual aparece el concepto de Data Warehouse. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Básicamente, empezá a proliferar los sistemas gestores de base de datos luego de el manifiesto relacional de Edgar Code y de alguna manera el hecho de que empiece a difundirse la tecnología, computadoras de escritorio, empiezan a aparecer diferentes bases de datos y como que se genera determinado caos. De hecho, hay algún fenómeno que se denomina Excel caos, ¿sí?, que está documentado académicamente, eh, que la organización pierde la capacidad de hacer análisis sobre esos datos y ahí aparece lo que es el Data Warehouse, ¿sí? Luego, más aquí en el tiempo, aparece un concepto de la mano de James Dixon, lo cual es súper curioso, porque James Dixon en ese momento creo que VP de Pentaho. Eh, Pentaho fue una organización pionera en términos de eh, disponibilizar tecnologías sobre Data Warehouse, propone el concepto de Data Lake, ¿sí? Y se empieza a extender el concepto de Data Lake, que es un concepto que prácticamente hizo que Pentaho pierda su predominio en el negocio del análisis de datos. Por eso digo que es bastante curioso, más allá de que fueron quienes acuñaron el término, luego no pudieron sostener su prevalecencia o su, su- su importancia como organización que habían tenido hasta ese momento vinculada al despliegue de bases de datos de tipo Data Warehouse en el mundo de Data Lake. Y luego sí aparecen, por acá por el 2020, aparece el concepto de Data Lakehouse, un poco uniendo esos dos conceptos. No obstante, hoy ambos enfoques coexisten y no quiere decir que Data Lake haya reemplazado a Data Warehouse. ¿Sí? Sí, es verdad que el concepto de Data Lake
más flexible, ¿sí? Menos rígido que el de Data Warehouse, aparece como una alternativa al Data Warehouse. Sin embargo, hoy, de acuerdo al problema que vayamos a resolver, nos vamos a decantar por una de esas dos soluciones, ¿sí? El Data Warehouse intenta cerrar el círculo, cerrar la brecha y hacer que en una única solución tengamos lo mejor de los dos mundos. Pero bueno, veamos en qué consiste cada estrategia, ¿sí? Hacia la izquierda tenemos el concepto de Data Warehouse. ¿A alguno de ustedes les suena alguno de esos dos conceptos, Data Warehouse, Data Lake? ¿Alguien que por ahí desde el punto de vista laboral ya esté transitando por esas tecnologías o para todos es nuevo? Yo lo vi en un curso, pero no lo pude todavía visualizar así en lo que es la vida real o en Bien, la vida laboral. perfecto. La vida real, exactamente. Yo también en curso, bien. Bueno, el stack de Microsoft disponibiliza las dos soluciones, por ejemplo, que es un stack con el cual estamos trabajando en el curso de visualización, cuando vamos por BI. Lo hacemos muchas veces a partir de modelos de datos definidos a partir de una conexión a base de datos, a un CSV, o incluso luego cuando mostramos el slide de Fabric, lo hacemos a partir de la vinculación con un data lake o un data warehouse que creamos, ¿sí? En el contexto de la herramienta, ¿sí? Por debajo, digamos, del dashboard. Así que es una cuestión que la van a ver materializada luego. ¿Sí? Por ahí no, por lo menos en el curso de visualización de datos, seguramente haya otro, o probablemente haya otro en el que sí lo ven. En visualización lo que hacemos es utilizar eso como sustento del despliegue de visualizaciones, de dashboards. Eh, Así que es un concepto que sí lo vamos a ver en la vida real. Pero bueno, vayan yendo a la taxonomía de estas dos soluciones, pueden ver hacia la izquierda lo que es un data warehouse convencional. ¿Mm? Un data warehouse convencional, como decíamos inicialmente, tiene acceso, ¿sí? A las diferentes bases de datos de la organización. ¿Sí? Todos aquellos quienes trabajamos en una organización sabemos que en esa organización hay diferentes bases de datos, diferentes tecnologías de base de datos, diferentes sistemas que cuesta mucho integrarlos en luego consultas que permitan entender la organización como un todo, ¿no es cierto? Eh, Hoy hacía referencia al Excel Caos. El Excel Caos es un problema muy inherente a las organizaciones, a todas las organizaciones, no solo las pequeñas, en donde un conjunto o una parte de la información siempre está almacenada en un Excel que forma parte de una persona y que no comparte con el resto, o a la cual el resto no tiene acceso. Incluso en general muchas veces lo que pasa es que cada uno de nosotros tenemos un Excel diferente para persistir información muy parecida, ¿sí? Y eso hace claramente que la organización no pueda integrar todo en un modelo de datos transversal a la organización. Bueno, Data Warehouse aborda ese problema, es decir, dice, bueno, sí, es verdad que para la operatoria diaria tenemos todos estos orígenes de datos que utilizamos con diferentes objetivos, ¿sí? La idea es generar un data warehouse, un almacén de datos central, ¿sí? No ya para sostener la operatoria diaria, esa operatoria diaria la vamos a sostener a partir de esa base de datos de origen de datos diversos que vemos hacia la izquierda del esquema, pero sí es verdad que necesitamos tener un único almacén de datos en donde se integren los datos desde los diferentes aspectos organizacionales, ¿sí? Para poder hacer análisis más complejos y tener una idea acabada de toda la organización. Esa es un poco la mirada de Data Warehouse. Una cuestión súper importante en el esquema de Data Warehouse tiene que ver con los procesos ETL, en donde hay un conjunto de procesos, ¿sí? En general piezas de software, que básicamente extraen la información desde los distintos orígenes de datos, la transforman a una forma de representación común y la persisten en el data warehouse, ¿sí?
Luego, sí, del Data Warehouse uno puede, ¿sí?, obtener información, piensen, de todos los aspectos organizacionales que forman parte de ese almacén de datos central y hacer análisis integrales de toda la organización, ya sea un análisis, un reporte, el entrenamiento de un modelo de Machine Learning o lo que a uno se le ocurra, ¿sí? Eso es un poco la mirada desde el punto de vista del Data Warehouse, ¿sí? Sostener un almacén de datos central en donde está la información de de todos los orígenes de datos con los cuales cuenta la organización y que nos interesan para responder preguntas de índole gerencial, ¿sí? Es decir, yo podría tener alguna base de datos que no esté, que no esté hosteada o que no tenga su contraparte en el Data Warehouse porque no me interesa incorporarla en los análisis gerenciales, en los análisis eh, vinculados vinculados, digo bien, a la toma de decisiones, ¿sí? Esta base de datos en sí misma, este almacén de datos, tiene una estructura particular, ¿sí? Una, existen, así como trabajamos en el diseño de base de datos relacionales, existen un conjunto de etapas vinculadas al diseño de una base de datos, de un data warehouse. De hecho, el, el- la, el diseño de un data warehouse el proceso de diseño de un data warehouse es bastante particular y difiere un poco del proceso de diseño de una base de datos relacional, ¿sí? También es verdad que existe una, una etapa del diseño conceptual, una etapa del diseño lógico y una etapa del diseño físico, al igual que en las bases de datos relacionales, pero las técnicas que utilizamos en el marco de cada una de esas etapas difieren respecto al diseño de base de datos relacionales. Eh, y responden a una estructura de una base de datos en donde hay un conjunto de tablas, ¿sí?, o de dimensiones, le vamos a decir en un data warehouse, y un conjunto de tablas denominadas de hecho, en donde hay cuantificaciones de los objetos que queremos contabilizar o analizar, que se diseñan a priori, es decir, hay un diseño de una base de datos. Por otro lado, ¿sí?, del lado derecho vamos a explotar estos conceptos a lo largo del encuentro de hoy, tenemos por lo menos 40 minutos más hablando de esto. Eh, tenemos el Data Lake, que es como una evolución más relajada del Data Warehouse, ¿sí? Es decir, en un Data Lake nosotros básicamente contamos, ¿sí?, con una conexión con los datos o los orígenes de datos de la organización, ¿sí?, que tienen diferentes estructuras de datos, al igual que pasa hacia la izquierda aquí, pero esos datos se genera un entorno, un contexto, ¿sí?, de almacenamiento y persistencia de esos datos, ¿sí?, un espacio de almacenamiento en donde se guardan o se van generando backups, ¿sí?, o bajadas de los datos con los cuales trabaja la organización, que se guardan o se persisten en un contexto organizacional en una en un entorno, ¿sí?, denominado Data Lake, que no responde, ¿sí?, a una estructura formal eh, ni requiere un diseño formal de ese entorno tecnológico. Y básicamente es un lugar en donde uno puede imaginarse que se almacenan o persisten diferentes backups de los distintos orígenes de datos con los que cuenta una organización, ¿sí? Es decir, es un ambiente más heterogéneo, ¿sí? Acá sigue habiendo columnas, registros, tablas. En este caso vamos a encontrar de todo, archivos CSV, bajadas .backup, JSON, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, diferentes archivos con diferentes tecnologías con los que cuenta la organización, ¿sí? Es decir, acá tenemos la información procesada para luego analizar. Acá lo que tenemos son bajadas de toda la información organizacional sin procesar y que luego, cada vez que necesitemos hacer un análisis, lo que tendremos que hacer es obtener los archivos que hacen referencia a los temas
con los cuales quiero, o los temas que quiero analizar, para procesar esa información, entrenar el modelo que haya entrenado, desplegar la visualización que haya que desplegar y previamente a tomar la decisión o a obtener la pieza de conocimiento para la toma de decisiones en el contexto organizacional, ¿sí? Son dos estructuras, dos formas de persistencia de los datos organizacionales muy diferentes, ¿sí? Aquí tenemos hacia la izquierda un contexto en el cual nosotros procesamos esa información de los orígenes de datos y nos quedamos solo con los datos que podemos incorporar en un modelo de datos al cual luego le podemos hacer consulta. En este caso no hay un proceso ETL, ¿sí? Vamos a ver otro tipo de proceso un poquito más adelante, sino que básicamente hay un contexto en el cual se van almacenando diferentes archivos o hay conexiones con los diferentes orígenes de datos y que se obtienen luego de ese lago de datos, ¿sí? Lago porque no hay un almacén con diferentes estanterías donde uno toma lo que quiere, sino que hay como mucha información que uno tiene que ir surfeando o navegando para generar luego los análisis. Y bueno, uno hace esos procesamientos, hace el procesamiento, es decir, el modelado de los datos y las visualizaciones, lo que fuera que vaya a hacer, al momento en el cual surge la necesidad de información, ¿sí? ¿Cuál de los dos les parece que es más rápido de desplegar? Como para ver si entendimos algo del concepto que estamos trabajando. ¿Qué les parece? El warehouse debería ser más rápido de desplegar, porque el lake tengo que organizarlo primero. En realidad, el warehouse, Francisco, nosotros también tenemos que diseñar la base de datos, el data warehouse, y tenemos que de alguna manera diseñar, ¿sí? O programar los procesos CTL. El data warehouse podría ser en última instancia, si bien luego tenemos que generar procesos de apoyo para la persistencia del metadata, es decir, para ir tomando recaudo respecto a qué información estoy almacenando en ese data lake. Un data lake podría ser en última instancia un repositorio de Google Drive en donde yo voy persistiendo bajadas de los diferentes sistemas con los cuales cuento, ¿sí? ¿Cuál es la idea atrás de esto? Un data warehouse se genera a partir de responder un conjunto de preguntas asociadas al análisis de datos de la organización. Con lo cual yo voy a definir, ¿sí?, el conjunto de preguntas al cual puede responder este data warehouse. Un poco lo mismo que pasa con las bases de datos relacionales. Y luego, claro, esos análisis van a estar limitados al modelo de datos de ese data warehouse, ¿sí? No obstante, una vez que yo desplegué el data warehouse, emitir o generar un reporte vinculado a las preguntas para las cuales está preparado a responder el data warehouse son 10 segundos. Es decir, uno tiene un explorador OLAP o tiene conectado un Tableau o un Power BI, arrastra las dimensiones que quiere, arma el dashboard o el reporte que quiere. En cambio, en el data warehouse, ¿sí?, en el data warehouse no hay una estructura que da tan rígida que dé soporte a la organización de los datos de esa empresa, ¿sí?, sino que hay un conjunto hay información que está persistida en algún lugar y que uno puede obtener para realizar análisis. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? El data warehouse básicamente tiene que ver con empezar a generar alguna política de persistencia de esos datos o de backupeo de esos datos para incorporar al entorno o al contexto tecnológico de Data Lake. Se van persistiendo esos archivos conforme se van generando eh, las diferentes backups. Y cuando surge una necesidad de información, lo que va a pasar es que uno va a tomar los archivos que tenga esa información, los va a procesar y va a generar el informe, ¿sí? Es decir, acá hay mayor tiempo, ¿sí?, invertido en la preparación de la base de datos para que luego haya un tiempo más acotado de cara al análisis, y aquí hay un menor tiempo, ¿sí?, de
preparación de ese contexto, de ese data lake, para luego sí invertir más tiempo en la disponibilización de las soluciones para la toma de decisiones. Es decir, en general, vamos a ver que en los data warehouse, ¿sí? Las personas que pueden obtener información desde un data warehouse podrían ser usuarios no tan calificados, tipo gerenciales, no necesariamente analistas de información como ustedes. Sin embargo, cuando trabajamos con este esquema de organización de los datos, de persistencia de los datos, aquí sí hay un perfil de analista de datos más calificado que debe poder abrir y trabajar con un Parquet y con un CSV, levantarlo en un data frame, cruzar la información que quieran cruzar y generar el reporte que quieran cruzar. Acá es como que toda esa parte de preparación del dato ya está y tenemos los datos persistidos en una base de datos que luego podemos consumir con una herramienta de análisis, ¿sí? Ahora vamos a trabajar un poco en el detalle de esas dos estrategias, pero un poco desde la comparación, cuando pensamos en el data lake, pensamos en data raw, ¿sí? Datos crudos que uno va guardando en algún lugar para luego hacer algún análisis de datos. Pensamos en volúmenes de datos mucho más grandes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el Data Warehouse tenemos la etapa del proceso ETL que transforma los datos desde diferentes estrategias o tecnología de persistencia de datos a una única estrategia de persistencia de datos, a un único modelo de datos, incluso con un conjunto de tablas y relaciones conforme como fuimos conociendo en las bases de datos SQL. Además, tenemos datos que pueden ser, no necesariamente están relacionados, ¿sí? No hay una relación definida y básicamente es un espacio de persistencia de datos para luego, ¿sí? Analistas de datos, científicos de datos, obtengan esa información para generar conocimiento, ¿sí? Eso es un poco la idea. Del punto de vista del Data Warehouse, tenemos datos más estructurados, ¿sí? Vienen de diferentes orígenes de datos, pero con los procesos ETL, nosotros estructuramos, ya vamos a ver qué es un proceso ETL, estructuramos la información de manera tal que podamos terminar teniendo un conjunto de tablas que están relacionadas entre sí. Los usuarios que luego pueden utilizar estas soluciones son usuarios analistas de negocio, es decir, menos expertos en términos del análisis de datos, ¿sí? Y son datos refinados, de menor tamaño, porque ya están organizados, y que cumplen con un esquema pseudo relacional, ¿sí? Esto es un poco la comparación entre las dos soluciones. Ahora vamos a tomarlas de uno a ver si empieza a quedar más claro el concepto, y si no me dicen y le buscamos la vuelta. Como decíamos, un Data Warehouse es una base de datos de apoyo a la toma de decisiones, no es una base de datos que va a reemplazar la operatoria diaria, ¿sí? Y es una base de datos que va a estar separada de las bases de datos operativas de la organización, ¿sí? Por varias cuestiones, porque tienen una organización diferente que favorece el análisis de datos, porque además no es saludable tener en la base de datos operativa sea la misma base de datos en la cual estamos pegándole con queries para obtener información de manera constante, pues puede generar, como vimos en el esquema ACID, puede generar bloqueos, ¿no es cierto? Y además, la idea del Data Warehouse es ir persistiendo datos de manera sólida, ¿sí? Conforme a la estructura, para ir contando con los datos históricos de la organización, ¿sí? Acá Bill Emmons, ¿sí? Tiene cara de Beatle, medio en, ya adulto, un Beatle adulto, pero es el creador del concepto de Data Warehouse. Él plantea que un Data Warehouse es una colección integrada de datos que varía en el tiempo, que es no volátil y orientada a un tema, ¿sí? Para asistir a sectores gerenciales en el proceso de toma de decisión. Ya vamos a ver de qué se tratan estos cuatro conceptos, de qué es una base de datos integrada, un poco estuvimos viendo. Tiene que ver con la capacidad de integrar los diferentes orígenes de datos con que trabaja una organización, que varía en el tiempo, tiene que ver con que va persistiendo, incorporando los datos históricos, ¿sí? No volátil es que tiene una estructura que se sustenta en el tiempo y que permite hacer un análisis histórico,
y orientado a un tema, porque vamos a ver que un data warehouse cuenta con diferentes que se denominan data marts, ¿sí? Diferentes cubos, cada uno de esos cubos orientados a un tema y que luego se pueden integrar. Bueno, un poquito el concepto de datos integrados, ¿sí? Tiene que ver con esto. No es en el data lake, nosotros hubiéramos almacenado un backup de la base de datos Oracle, otro de Postgres, los SB, los TXT, los XML, los ODS y los XLS. En cambio, en un data warehouse lo que vamos a hacer es conectarnos a estos orígenes de datos y transformar los datos, ¿sí? De manera que podamos integrarlos en un data warehouse. El proceso ETL tiene, entre otras funciones, esta función, ¿sí? Que nos permite, fíjense, unificar, ¿sí? La forma de representación del mismo concepto, que muchas veces nos pasa que en sistemas diferentes el mismo concepto se modela de manera distinta, ¿no es cierto? Fíjense, en este caso, supone que hay una aplicación, en una primera aplicación, el género se modelaba con la letra M, F o O, en la segunda aplicación se modelaba con 0, 1, 2, en la tercera con X, Y, Z, en la cuarta masculino, femenino, otro. Bueno, el proceso ETL se encarga de unificar todo a un único esquema de representación, es decir, se ocupa de la integración de datos no solo en términos de datos de diferentes aspectos organizacionales, sino también en términos de establecer o definir un único esquema de representación por cada concepto a lo largo de toda la organización, ¿sí? Estas son cuestiones seguramente aquellos quienes trabajan verán todo el tiempo, de que, bueno, en determinado sistema un concepto se materializa de una forma, en otro sistema el mismo concepto de otra, ¿sí? En el Data Lakehouse es como, sí, Leticia, adelante. Una consulta, ¿ese proceso es la normalización de datos? Entre otras cosas, el proceso ETL trabaja sobre la normalización de datos. Esto sería normalización o estandarización de datos, sí. Básicamente la cuestión que quiero dejar o poner en valor es que el Data Lake básicamente es un lugar en donde vamos persistiendo diferentes backups de este tipo de información. Por otro lado, el Data Warehouse es una solución en la cual vamos a ir guardando de manera más modelada, en un modelo único y unificado, los datos que va generando la organización, pero en una única base de datos, en una única solución. ¿Sí? Lo cual tiene ventajas y desventajas. ¿Sí? Otra cuestión que dijimos que es variante en el tiempo es porque almacena, dijimos, datos históricos y nos permite hacer un análisis respecto a cómo van cambiando los datos en el tiempo. Decimos que es no volátil, además, yo hacía referencia a la no volatilidad en términos de que en general los datos no se modifican, ¿sí? Y esta es una de las cuestiones. Fíjense, en la base de datos transaccional, nosotros tenemos diferentes operaciones que van impactando sobre la base de datos, ya sea inserts, ya sea eliminaciones, ¿sí? O modificaciones, etcétera, etcétera. La idea del Data Warehouse es que no hay una modificación sobre los datos del Data Warehouse, sino que los datos se cargan y luego se consultan. ¿Sí? Esa es la mirada, tener los datos de manera unificada para poder luego hacer consultas vinculadas al análisis de datos. Organizado en torno a grandes temas, esto tiene que ver con que si bien el Data Warehouse es un lugar o es una base de datos orientada a la toma de decisiones, es un contexto en el cual, ¿sí? Los datos se organizan de acuerdo a cubos, ¿sí? Y cada cubo tiene que ver con un aspecto organizacional. Vamos a tener en un data warehouse, en un almacén de datos, un cubo vinculado, por ejemplo, a las ventas, otro a los clientes, otro a los productos. ¿Los podemos integrar y podemos hacer consultas integrales entre distintos cubos? Sí, claro, se puede. Pero la unidad de análisis tiene que ver con hacer análisis en torno a un tema y luego poder integrar esos diferentes temas, ¿sí? Este es un esquema de Data Warehouse, como pueden ver. Tenemos los diferentes orígenes de datos.
tenemos quizás uno de los elementos más importantes del Data Warehouse, que son los procesos ETL, ¿sí? Que básicamente se ocupan de pasar de N bases de datos diferentes a un único almacén de datos en donde está toda la información de la organización almacenada en una única base de datos. Además, esa única base de datos tiene un conjunto de datamarts o cubos más pequeños, ¿sí? Que cada uno de ellos orientado a un tema. Es como si pensáramos en tablas de una base de datos relacional, pero van a tener una complejidad mayor porque cada cubo, cada datamart tiene un conjunto de tablas, ¿sí? Vamos a ver que los datamarts o los data warehouse dividen los datos que los componen básicamente en dos conceptos, tablas de hechos y tablas de dimensiones. Ahora lo vamos a ver con un poquito más de nivel de detalle. No obstante, lo que yo quiero que les quede más en claro es que hay una organización que permite que luego, ¿sí?, el esfuerzo esté puesto hasta aquí para que los usuarios de aquí en adelante tengan, ¿sí?, la capacidad de obtener información para tomar decisiones de manera rápida, ¿sí? Y con herramientas muchas veces de alto nivel, como por ejemplo un explorador OLAP, ¿sí? O un explorador de cubos que básicamente uno puede arrastrar las columnas y una métrica, como si fuera una tabla dinámica, y obtener informes agrupados de diferentes aspectos organizacionales, de manera muy rápida, ¿sí? Acá vemos el esquema del proceso ETL y nosotros tenemos por qué ETL, porque es extracción, transformación y carga. Es decir, el proceso ETL se ocupa de extraer los datos desde las diferentes bases de datos de la organización, las va a transformar, esto que decía Leticia, de normalizar o estandarizar los datos, o incluso calcular KPIs o métricas a partir de cruzar diferentes columnas de de las bases de datos, y va a persistir estos datos en lo que se llama un data staging area. Básicamente es un contexto de almacenamiento intermedio, ¿sí? Genera un contexto de almacenamiento intermedio que luego toma el proceso de carga, toma esos datos y los guarda en el data warehouse. Por eso el proceso de ETL se llama así, es de extracción, transformación y carga, son las tres funcionalidades, objetivos que tiene este proceso tan importante para un data warehouse como es el proceso ETL. ¿Sí? Acá una breve explicación de lo que ya comenté. Bien. Y esto es un poco lo que les comentaba hoy. ¿Sí? Un data warehouse tiene un conjunto de datamarts, un conjunto de cubos. Cada cubo tiene un aspecto similar al que se ve a la derecha, ¿sí? En donde hay una tabla de hechos, ¿sí? Una tabla que básicamente la tabla de hechos modela el tema, ¿sí? Modela el tema que se está, al cual se orienta ese análisis. Fíjense, tabla de hechos de ventas. Y a su vez, cada tabla de hechos está vinculada a un conjunto de tablas de dimensión. Estas no son dimensiones, ¿sí? Esta, esta, esta y esta. ¿Qué nos indican las tablas de dimensiones? Básicamente son los diferentes atributos a partir de los cuales podemos eh, cortar, ¿sí? Hacer un slicing o agrupar las consultas vinculadas a las ventas, ¿sí? Fíjense, podemos agrupar las ventas por fechas, por branch, digamos por rama, por ítems, por localización, ¿sí? Las dimensiones de una tabla, de un datamart, son las que nos van a indicar qué consultas podemos hacer y qué consultas no, ¿sí? Si ustedes me dicen, puedo hacer una consulta de las ventas realizadas por vendedor, y bueno, evidentemente este modelo de Data Warehouse, de Datamart, este cubo, ¿sí? Este Datamart de ventas, no tiene la posibilidad, por lo menos no lo estoy viendo, de hacer una consulta de ventas por empleado, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que al momento de diseñar cada uno de los datamarts de mi data warehouse, yo tengo que tener en cuenta cuáles son las preguntas que necesito responder con ese data warehouse. ¿Por qué?
porque yo voy a tener una etapa de diseño de Data Warehouse, lo voy a llenar el Data Warehouse con datos, y si luego quiero hacer consultas que no están persistidas o que no están permitidas en el modelo de datos de esa base de datos, de ese Data Warehouse, no las podré hacer y tendré que incurrir en un proceso de rediseño de esa base de datos, ¿sí? Además, el otro gran elemento de una data mart son las métricas o las medidas. Básicamente, cuando pensemos en análisis del tipo gerencial, no vamos a estar pensando, si bien se pueden hacer, en consultas de tipo nominal, es decir, un listado de todas las ventas, sino en general lo que tratamos de hacer es medir, ¿sí?, una unidad de análisis, en este caso las ventas, a partir de un conjunto de datos cuantitativos. En este caso serían las ventas, las podríamos medir por unidades vendidas, por dólares o por promedio de ventas, ¿sí? Las métricas son formas de cuantificar el objeto que estamos analizando a partir de ese cubo, ¿sí? Esa es un poco la idea. Y por eso se llaman cubos, porque son multidimensionales, es decir, tiene en este caso 4 dimensiones, más, ¿sí?, las métricas. ¿Cómo les parece que se pueden vincular este ítem a esto, de lo que ya conocen? Esto con esto. ¿Qué les parece? Una forma de articular, si bien hay 3 tecnologías para implementar Data Warehouse, una de las tecnologías para implementar Data Warehouse se hace a partir de bases de datos relacionales. ¿Qué les parece? ¿Cómo podemos medir cómo podemos vincular cada instancia de la tabla de hechos con las tablas de dimensiones? ¿Con qué concepto que vimos? Podría ser con el ID. Exactamente. Aquí almacenamos, por ejemplo, de una localización, el primary key, y acá tenemos una foreign key a esa primary key en donde tenemos todos los datos vinculados a la localización. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Tenemos una tabla de hecho que tiene simplemente 2 conceptos. Foreign key a otra tabla y métricas. Y básicamente las tablas de dimensiones van a tener una primary key que apunte a la foreign key de la tabla de hechos y un conjunto, ¿sí?, de columnas que me permiten hacer un análisis de las ventas en torno a el día de la semana, el mes, el cuatrimestre, el año, el nombre del branch o de la rama, el nombre del ítem, no sé, el tipo de ítem, la ciudad en donde fue vendido, etcétera, etcétera. Esa es un poco la idea. Nos permite organizar la información de cara a poder hacer consultas de índole gerencial, ¿sí? ¿Se ve más o menos? ¿O estamos muy perdidos? Es por ahí un poco más abstracto de lo que estamos acostumbrados, que vemos el concepto y después lo implementamos. Acá nos vamos a quedar en el concepto, pero son conceptos que vamos a ir viendo. Bien, en términos de ventajas y desventajas de esta arquitectura o esta tecnología de persistencia de datos, de las ventajas tenemos que contamos con una consolidación en una única tecnología de todos los datos de una organización, aún de diferentes fuentes. Además, vamos a ir juntando ahí datos históricos que probablemente en las bases de datos transaccionales se terminen eliminando, modificando, etcétera. En el Data Warehouse va a persistir todos los datos históricos. Además, este esquema de orientarlo a cubos es un esquema que permite un rendimiento optimizado para consultas, ¿sí?, para consultas de tipo group by. En general, las consultas gerenciales van a tener toda la pinta de group by, es decir, agrupar ventas por zona, agrupar ventas por comercio, la venta de determinado comercio, de determinado vendedor de determinado comercio en los últimos 6 meses, ¿sí? Son consultas analíticas que permiten tomar decisiones. Además, los Data Warehouse tienen integración con herramientas de Power BI, que básicamente uno luego, un usuario con escaso conocimiento técnico, una vez que está definido y diseñado el Data Warehouse, puede crear sus propios reportes, ¿sí? De hecho, he visto algunas experiencias en las cuales los sistemas transaccionales tienen únicamente toda la parte de alta-baja modificación de transacciones y luego los usuarios tienen acceso a un Data Warehouse donde ahí pueden ellos generar sus propias consultas. Es decir, en un sistema transaccional tradicional,
nosotros que trabajábamos en el área de sistema, bueno, un usuario te decía, che, Juan, necesito que armes una nueva opción del informe en donde en el encabezado tenga el cliente, la venta, la compra del cliente en el último mes, tal atributo y tal atributo. Ahora es como que el reporte lo genera el propio usuario a partir de esta forma de administración de los datos. Ahora bien, ¿las ventajas cuáles son? Bueno, los costos iniciales elevados, es decir, yo tengo que diseñar, es un sistema más en sí mismo, porque tengo que diseñar cuál es el diseño del Data Warehouse que va a permitir responder las preguntas de índole gerencial de los gerentes o de los usuarios o de la dirección de la organización, del consejo directivo, de lo que fuere. Y además un poco ahí hay un proceso de licitación de requisitos, como veíamos en la primera clase del curso, en donde uno tiene que entrevistar a los usuarios y tratar de entender qué preguntas necesitan que luego conteste el Data Warehouse. Bueno, eso tiene un montón de problemas en sí mismo. El primero es que los usuarios en el momento y ese tipo de usuario de carácter o de índole gerencial, en el momento que vos estás diseñando la base de datos, les interesa muy poco invertir su tiempo en poder responder a preguntas vinculadas a la licitación de requisitos que van a hacer que el sistema responda a las preguntas que ellos luego necesitan que responda. Entonces, muchas veces lo que pasa es que desplegamos un Data Warehouse y cuando terminamos de desplegar el Data Warehouse, viene un gerente y te dice, Juan, te faltó la columna tal para hacer la consulta de compras por, no sé, trimestre, por zona y por lo que fuera. Entonces, ahí aparece toda una etapa de reingeniería en la cual tenemos que modificar ese sistema, ese modelo y los procesos ETL, el modelo del Data Warehouse, etcétera, etcétera, ¿no? Además, obviamente cambia algún atributo de la base de datos transaccional, se borra una tabla de la base de datos transaccional, lo que fuere, y vamos a tener que ir ajustando los procesos ETL que obtienen la información de las bases de datos transaccionales para guardar en el Data Warehouse. El hecho de la rigidez esquemática, es decir, yo necesito generar una nueva columna, tengo que tocar todo el proceso. Si trabajo con datos no estructurados, ¿sí? Piensen que el Data Warehouse surge en un contexto de datos o de proliferación de informatización de datos con datos más tradicionales en la década del 90. No es tan adecuado para datos estructurados, ¿sí? Y además, una cuestión que probablemente algunos ya hayan percibido y otros no voy a tener los datos en tiempo real. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Nosotros vamos a tener, ¿sí?, en esta etapa del proceso ETL, este proceso ETL se va a ejecutar, ¿sí? Me parece que acá está más claro, se va a ejecutar cada cierto tiempo. Es decir, por ejemplo, una vez por semana, o todas las noches, o cada 15 días. El nivel de actualización o la periodicidad con la cual se actualizan los datos es parte de, o se va modelando en función de las necesidades de los usuarios. Pero, ¿sí?, no estamos pensando en datos que vayan alimentando el Data Warehouse en tiempo real. Para toma de decisiones de índole gerencial, ¿es necesario que sea en tiempo real? Bueno, para algunas sí, para otras no. Entonces, ahí podemos o no tener un talón de Aquiles, otra limitación en función del problema que estemos modelando, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá la idea de Data Warehouse? ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Voy muy rápido, muy lento? ¿Sí? ¿Estamos bien, de verdad? Cualquier cosa me dicen, ¿eh? Sepan que por esos conceptos, ya les digo, como no los vamos a vivenciar, como si por ahí una base de datos relacional o una base de datos no SQL, que no vamos a estar implementándolo acá, por ahí son conceptos que ameritan o que necesitan que se entiendan desde otro lugar, así cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Bien, y la contracara, ¿sí?, es el Data Lake. El Data Lake en realidad es un enfoque de almacenamiento que básicamente la idea es poder persistir los datos, ¿sí?, en su formato original y sin procesar. No hay un proceso ETL
que saca los datos desde el origen de datos, los transforma y los hace parte de otro modelo de datos, sino que básicamente nosotros vamos a ir persistiendo, ¿sí?, los datos de los diferentes orígenes de datos en un espacio común, en un lago de datos, a donde luego los analistas van a ir a pescar y obtener información para hacer sus análisis, ¿sí? Y responder preguntas vinculadas al análisis de datos, ¿no? Es decir, es un repositorio centralizado, escalable, ¿sí?, en donde nosotros podemos ir incorporando datos de diferentes fuentes. Y obviamente con diferentes tecnologías. Si vamos a tener un JSON, un TXT, una base de datos relacional, vamos a tener diferentes tecnologías de base de datos. A diferencia de los data warehouse, o la gran diferencia respecto a los data warehouse, es que no tenemos un esquema rígido de datos, sino pueden imaginárselo hoy como un lago de datos, como un enorme, ¿sí?, Drive, Google Drive o lo que fuere, en donde vamos tirando algún tipo de bajada de los datos del sistema original, ¿sí? Y también obviamente vamos a tener, o va a ser fundamental, ¿sí?, más allá de que muchas veces es el concepto que falla y ahí estamos fritos, tener una buena política de metadata, es decir, de poder hacer que el analista del otro lado no solo vea un montón de datos, sino que entienda qué son esos datos, que entienda respecto a la actualización de esos datos, o cuál es el significado real de cada una de las columnas que forman parte de esos datos, entender un poco cómo se relacionan entre sí, cuáles son cuál es el concepto asociado al cálculo en el caso de los KPI o lo que fuere, ¿no? Ahora bien, las principales características del data lake, como dijimos, almacenamiento crudo, ¿sí?, no hay una transformación y una persistencia en otra tecnología de base de datos. Obviamente son escalables porque básicamente lo que estamos haciendo es ir persistiendo datos históricos en un entorno común, ¿sí? Permiten diversidad de datos y básicamente acá hay un esquema de lectura, es decir, nosotros vamos a guardar datos ahí y luego el analista dice, che, necesitamos comparar o buscar o hacer un análisis integral entre, no sé, la base de datos de recursos humanos y la de ventas. Bueno, vamos al Data Lake, obtenemos los registros desde los cuales tenemos que hacer análisis de datos y ahí arranca todo el pipeline vinculado al análisis de datos, ¿sí? Fíjense la diferencia respecto al Data Warehouse. Si en el Data Warehouse estuviera la información de la base de datos de recursos humanos y de las ventas, es simplemente generar el reporte, arrastrando las columnas que quiero que estén en el reporte, vinculando los datos que quiero vincular y lo descargo. Ahora bien, el otro problema del Data Warehouse podría ser que yo prepare un Data Warehouse enorme para responder un montón de preguntas que luego no me voy a hacer, ¿sí? Eso es algo común en el Data Warehouse, es decir, preparo un Data Warehouse con un modelo de datos que me permite responder preguntas que luego, ¿sí?, por la volatilidad de requisitos, por la complejidad de la realidad, luego van cambiando en el tiempo y tengo que ir actualizando el Data Warehouse. En este caso, es un poco diferente el proceso de generación del conocimiento. Es decir, yo voy haciendo las preguntas y a medida que voy haciendo las preguntas, despliego el análisis, ¿sí? Obviamente, no voy a tener la respuesta al instante porque tengo que abrir los archivos que necesita abrir en R, aplicar los análisis multivariados y generar las respuestas para responder la pregunta, diferente a lo que pasaba con el Data Warehouse, que ya tenía todo organizado más o menos y tenía la respuesta a la pregunta. No obstante, yo voy a trabajar solo, ¿sí?, para responder a aquellas preguntas que surjan. En el Data Warehouse pasa un poco lo contrario, es decir, yo de alguna manera soy proactivo respecto a las preguntas que probablemente los usuarios se vayan a hacer. Es decir, yo trato de adelantar cuáles son las preguntas de análisis y preparo la base de datos para responder esas preguntas. Ahora, si las preguntas cambian, la base de datos no está preparada, la tengo que actualizar. Si esas preguntas nunca se las hace nadie, habré invertido tiempo en el diseño de la base de datos que no responde las preguntas que sí son importantes realizar.
Otra de las características del Data Lake es que el procesamiento se hace en el lugar, es decir, en el momento que yo necesito obtener el conocimiento es cuando yo hago el procesamiento, ¿sí? Y obviamente los usuarios pueden explorar y descubrir datos de manera más flexible. Van a necesitar claramente una buena estrategia de metadata, es decir, qué información tiene cada uno de los archivos y qué información tiene cada una de esas tecnologías de persistencia. Y además va a tener que tener un perfil mucho más de analista de datos porque va a tener que lidiar con toda la programación de la pieza de conocimiento, ¿no? Este es un poco la pinta, el esquema de un data lake, ¿sí? Tenemos diferentes orígenes de datos que van siendo persistidos de manera raw, de manera cruda, en un data lake, perdón. Y luego por esta podríamos pensar que cada lista es una pregunta que surge, ya sea de alguna gerencia, llaman al equipo de analistas y dicen, che Juan, necesito un análisis vinculado a determinado tema, ¿sí? Determinado requerimiento de información. Bueno, ahí obtengo la información, hago las transformaciones de los datos y luego aplico el proceso de descubrimiento de conocimiento que vaya a implementar. De hecho, fíjense, esto es un poco una realidad también. Muchas veces podemos tener un data lake como como la antesala a un data warehouse, ¿sí? Es decir, bueno, hay una parte del data lake para la cual yo genero un data warehouse, ¿sí? O podemos tener procesos independientes, ¿sí? De obtención de datos para dar respuesta a determinadas o a diferentes necesidades. Es decir, cuando surge la necesidad va a realizarse el análisis y en la transformación. Estos son lo que se denominan procesos ELT, un poco también como una evolución de los procesos ETL, en donde nosotros decíamos extracción, transformación y carga. Acá el proceso ELT es extracción, carga, ¿sí? Y luego transformación. Es decir, aplicamos la transformación en el momento que lo necesitamos, no antes. ¿Mm? Acá un poco la vinculación o la diferencia entre los dos acrónimos, ¿no? En el ETL surge la información, se obtiene información, ¿sí? De diferentes orígenes de datos y en el Data Warehouse aparece organizada. En cambio, en el ELT, la información básicamente aparece o sigue cruda, ¿sí? En el mismo formato, se replica la información en el mismo formato en el cual es extraído, ¿sí? De la base de los orígenes de datos. Fíjense, acá no por nada hay un embudo más cortito que genera los análisis de datos y acá hay un embudo más complejo porque el proceso de generación del conocimiento juega acá, ¿no? Está en esta parte que es donde se da la transformación. Acá la transformación se da acá, ¿sí? Acá el esfuerzo del Data Warehouse está acá, el esfuerzo del Data Lake está acá. Bien, ¿se entendió la diferencia? Es el orden versus el desorden, básicamente. Tiene que ver con una cuestión de dotar de mayor agilidad los procesos de persistencia de datos o a dar lugar a análisis más ad hoc que los análisis rígidos que proponía un data warehouse. Por eso digo que son complementarios y no necesariamente son uno sustitutivo del otro, ¿no? Tienen que ver con diferentes realidades, tienen que ver con diferentes, también tiene que ver con el perfil organizacional, es decir, en un perfil organizacional en la cual es una empresa más, una organización más data driven, en donde todos los empleados tienen skills de análisis de datos, bueno, uno se puede dar el lujo de ir hacia un proceso ELT. Cuando tenemos un grupo de análisis más reducido, quizás lo mejor sea disponibilizar las soluciones medio masticadas para que los usuarios sean capaces de generar sus propios insumos de conocimiento, ¿no? Eso es un poco los dos grandes panoramas de organización de datos masivos para la toma de decisiones, para asistencia a la toma de decisiones. ¿Se entiende hasta acá?
¿sí? Cualquier cosa me dicen, ¿eh? Vamos a ver las ventajas y desventajas, ¿sí? Obviamente almacenamiento versátil, va todo, escalabilidad, flexibilidad en el esquema, no hay esquema. No hay un costo inicial tampoco, ¿sí? Ahora bien, los problemas están asociados a los datos llegan al data lake con la calidad original, ¿sí? Sin normalizar, como decía Leticia, con lo cual ahí tenemos que hacer todo ese trabajo de transformación en el momento que surge la necesidad de información. Es complejo si no tenemos una buena política de metadata, hacer el traqueo de esos datos, ¿sí? Requiere experiencia, obviamente potencialmente, si bien no es lo más caro, tenemos un potencial desperdicio de almacenamiento, pues vamos a persistir todo independientemente de lo que luego necesitemos, pero de alguna manera también optimizamos el tiempo de los analistas, o podría verse así, habría que ver si a largo plazo estamos procesando o no, pero la realidad es que sí vamos a hacer procesamientos que en función de requisitos o solicitudes, requerimientos de información reales, que surjan realmente, ¿sí? No a partir de una suerte de inferencia. Y como último concepto, ¿sí? Aparece todo lo que tiene que ver con el Data Lakehouse, fíjense, 2080, 2011, 2020. ¿Qué es lo que plantea el Data Lakehouse? Básicamente el Data Lakehouse es una respuesta a las problemáticas de los dos esquemas, ¿sí? En donde la idea es que el Data Lakehouse permite hacer o establecer un punto intermedio entre los dos esquemas, ¿sí? ¿Qué es un punto intermedio? Bueno, básicamente lo que nos permite hacer el Data Lakehouse con un proceso más tecnológico es almacenar, como vemos acá en el esquema, los datos en una suerte de lago, ¿sí? Pero en la cual las diferentes, ¿sí? Tecnologías de base, organizaciones de base de datos se unifican. Es decir, cuando yo vuelco mis datos en este Data Lakehouse, lo que sucede, hay un espacio de transformación de los datos a una única tecnología, ¿sí? Lo cual me permite acortar esta idea de que cuando necesito el análisis tengo que transformar los datos, tengo que tomar un CSV con un JSON, con un SQL e integrarlos, sino que hay acá un acotamiento en términos de que no necesito ni los datos excelentemente modelados de manera inflexible, ni tampoco tengo el caos del data lake en donde tengo guardados o persistidos datos en diferentes tecnologías. Acá lo que sucede en general a partir de una tecnología basada en Parquet, hay una transformación de los diferentes orígenes de datos a un único origen de datos, ¿sí? Cada uno de estos son diferentes bajadas de los datos, a partir de los cuales yo puedo hacer mis análisis, ¿sí? Entonces estamos en un estadio intermedio, en donde tenemos la flexibilidad de no tener que transformar o limpiar todos los datos antes de ser utilizados, pero tampoco tenemos que, en el momento que surge la necesidad de información, lidiar con datos que están persistidos en diferentes tecnologías de persistencia de datos, ¿sí? Eso es un poco la idea, el data Lakehouse, ¿sí? De la mano de, eh, ya les digo, suite como Fabric, Databricks, etcétera, nos permiten generar un contexto de información, ¿sí? Más flexible, pero en un único formato de organización. Es como que cuando pasamos, imagínense algo así como que cuando pasamos estos datos de acá al Data Lakehouse, todo se convirtiera en diferentes tablas SQL, ¿sí? Y claro, siguen sin tener un formato organizado, ¿sí? A través de relaciones como los Data Warehouse, pero luego con una única tecnología de obtención y de procesamiento de datos, puedo lidiar con esos datos. Esa es un poco la idea atrás de la Data Lakehouse. Se genera una uniformidad, no en términos del esquema, ¿sí? El esquema sigue siendo altamente flexible, pero sí en términos de la tecnología que sustenta la persistencia de esos datos.
¿Sí? ¿Se entiende? Es un concepto bastante nuevo, al cual dio origen una herramienta llamada Databricks y que hoy están implementando los principales proveedores de procesamiento masivo de datos, de procesamiento de datos para la toma de decisión. ¿Sí? Eso es un poco lo que les quería comentar de cara a que se vayan por lo menos con un concepto tanto de Data Warehouse como Data Lake y como Data Lakehouse, ¿sí? Que luego se va a retomar más adelante. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entendió? Más o menos conceptualmente, ¿alguna duda? Bien. ¿Les parece que nos tomamos 10 minutitos y porque vamos a cambiar de tema radicalmente? Si les parece 7:30, volvemos y ahí nos metemos con una primera conceptualización de ciencia de datos, de aprendizaje automático, vemos una primera taxonomía y luego trabajamos sobre árboles de decisión y métodos de ensamble, que es básicamente una de las formas de predicción que tiene el aprendizaje automático, ¿sí? Que es la clasificación. Pero bueno, ¿les parece? Nos vemos 7:30. De paso, luego recuérdenmelo, corto la grabación porque van a ser temas bastante distintos. Ok, nos vemos 7:30. Perfecto. Gracias, Francisco. Nos vemos.